¿Qué tal? Buenas tardes. En este momento voy a presentar este video que tiene por título Promoción de la paz y la resolución de conflictos. Pero, ¿en qué consiste esta parte de la promoción de la paz y la resolución de conflictos? Consiste en generar condiciones favorables para que el sujeto pueda vivir en armonía y en sociedad. En esta parte se encuentran imbuidos valores como el respeto, la tolerancia, la empatía, la justicia y la igualdad, entre otros más. Un referente importante de esta parte de la promoción de la paz y la resolución de conflictos está derivado de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y que define la paz como un proceso activo que implica diálogo, cooperación y respeto a los derechos humanos. Como segundo punto tenemos ¿qué es la resolución de conflictos? Bien, es importante aclarar en qué consiste esta parte. Bien, la resolución de conflictos es un conjunto de estrategias y habilidades que permiten enfrentar desacuerdos de manera pacífica y constructiva, de tal manera que el individuo pueda vivir en sociedad de una manera igualitaria, con inclusión, con respeto, pero sobre todo el respeto a los derechos humanos. Esta es un acercamiento a la parte de la resolución de conflictos. Un tercer punto muy importante tiene que ver con principales estrategias de la resolución de conflictos. Naturalmente que el ciudadano o la persona tiene que buscar formas de manera que pueda resolver este tipo de problemáticas que se presentan en un determinado grupo social. Entre las partes o estrategias que deben emplearse es el diálogo. ¿En qué consiste el diálogo? Es una comunicación abierta y respetuosa entre las partes. Cuando una persona se pone en el lugar de la otra, se puede entender que estará consciente de que debe participar de manera asertiva en la solución de conflictos. Otra parte muy importante es la negociación. Si en un determinado grupo social hay diversidad de opiniones, hay enfrentamientos o entre los individuos y los grupos sociales deben tener la capacidad de la negociación, es decir, la manera de llegar a acuerdos para que se pueda lograr un buen fin. La mediación. ¿En qué consiste la mediación? La mediación consiste en la intervención de un tercero que sea neutral, pero que dé la posibilidad de la solución de conflictos. En eso consiste la mediación. Otro punto importante es la conciliación. Si yo tengo problemas con alguna persona, habrá alguna manera de solucionarlo, pero ¿cómo? Es a través del diálogo, esa conciliación, esa forma de llegar a acuerdos. Y también en esta parte la persona que se asume como conciliador debe proponer soluciones. Otro punto importante es el arbitraje. Esto consiste en que un tercero tome parte en la decisión y que éstas puedan aceptarse por las partes en conflicto, por esa parte de conflicto de intereses. Un cuarto punto tiene que ver con habilidades clave para la paz y la solución de conflictos. En primer lugar, la persona debe ser empática, es decir, ponerse en el lugar del otro para poder entender la cuestión de la problemática, la esencia de la problemática y llegar a lo que se comentó anteriormente, a esa conciliación.
Si es posible la mediación de un tercero, es bienvenido, es favorable, porque se debe llegar a esta parte de la empatía. Bien, otro punto importante es la escucha activa, que lo que recibimos como consejo o las razones que las personas en conflicto dan sean tomadas en cuenta y tratar de entender del por qué se origina esta problemática. De ahí se deriva la escucha activa, es decir, que si yo escucho, debo actuar, pero debo actuar para solucionar un problema. Otra parte muy importante de esas habilidades es el control emocional. Si la persona es visceral, pues se va a enfadar rápidamente. Debe haber un control de las emociones. Entonces, cuando una persona controla sus emociones, debe ser más empática, puede entender mejor las cosas, puede tener una comunicación asertiva, y bueno, todo eso se deriva precisamente de las emociones. Si una persona es visceral, pues ¿a dónde vamos a llegar con esta parte, ¿no? Entonces, las emociones juegan un papel muy importante en estas cuestiones de habilidades clave para la solución de conflictos. También un pensamiento crítico debe prevalecer en este tipo de habilidades. El pensamiento crítico nos va a llevar a hacer una reflexión de lo que está sucediendo y tratar de encontrar a través de este pensamiento crítico llegar al entendimiento, llegar a acuerdos, y entonces pues es una parte fundamental esta parte de el pensamiento crítico, que junto con la asertividad, la empatía, la escucha activa, el control de emociones, todas en conjunto son una serie de habilidades clave, son importantísimas para la solución de conflictos. Otra parte, la importancia en el ámbito educativo, la educación. La educación es muy importante, y la educación juega un papel fundamental en la promoción de la paz y en la solución de conflictos. La escuela promueve la paz y resuelve conflictos, pero no debemos olvidar que la educación empieza en casa. Muchas veces en la escuela se reproducen los patrones culturales que los padres tienen y traspolan a sus hijos. Sus hijos en muchas ocasiones, si son educados, si son respetuosos, van a crecer con esos valores. Pero si el niño en su casa no tiene ese tipo de valores, los va a llegar a reproducir a la escuela, y entonces pues va a haber violencia, va a haber conflicto, y entonces todo esto pues es algo no deseable para las comunidades educativas. Ahora, en la importancia de la promoción de la paz y de la resolución de conflictos en la escuela tiene que ver, por ejemplo, con la prevención del acoso escolar. El acoso escolar hoy en día está muy marcado en nuestro país, pero no es privativo de nuestro país. Si escuchamos noticias, nos llegan noticias de Corea del Sur, para ser explícito, de Japón, de Estados Unidos, de Brasil, de muchos países, donde alumnos han agredido a maestros, a maestras, y entre ellos también llegan a este tipo de agresión. Por otra parte, la importancia en el ámbito educativo tiene que ver con mejora el clima en el aula. Todo docente debemos generar ambientes favorables de aprendizaje, y en esta parte está la promoción de la paz y obviamente la resolución de conflictos a través de todas las cuestiones que hemos estado abordando ya hace un momentito. Por otra parte, permite desarrollar habilidades sociales. Esto es muy importante porque permite un desarrollo más integral de los educandos. Entre más abierto sea a cuestiones de mejoramiento y atención emocional, de comunicación asertiva,
de ser parte de un grupo social, del trabajo colaborativo. Todo ese tipo de acciones van a permitir tener una mejor condición de trabajo dentro del aula. Y esto también pues va a implicar que sea traspolado a su entorno escolar, a la escuela, y después, bueno, lo que se pretende es precisamente formar ciudadanos responsables, críticos y que colaboren activamente en el mejoramiento social. Esta parte nos lleva a formar ciudadanos responsables, porque debemos recordar que la educación es un medio, no es un fin. Entonces, el fin de la educación en nuestro país y en todos los países es la de formar ciudadanos responsables. Además, esta parte se relaciona mucho con el enfoque de la Agenda 2030 de la ONU. Entonces, nosotros como docentes debemos fomentar esto en nuestros alumnos precisamente para formar ciudadanos responsables y proactivos y que contribuyan de manera positiva y eficaz al desarrollo social. Hablo de su entorno, hablo primeramente de su familia, de su entorno social, de su comunidad, de su región y, por qué no decirlo, del país. Entonces, ese es un compromiso muy importante que tiene la escuela en la promoción de la paz y la resolución de conflictos. Otro punto importante tiene que ver con ejemplos de acciones para promover la paz. Bien, entonces tiene que haber en las instituciones programas de mediación escolar, los protocolos de atención para la solución de conflictos, la prevención de muchas situaciones. Deben atenderse y deben ponerse en vigor los protocolos existentes para tal efecto. Tiene que haber un trabajo en equipo, tiene que fomentarse el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, precisamente para que el individuo aprenda a formar parte de un grupo social y que también en grupo, en equipo, puedan resolver problemas. Otro aspecto muy importante, ya lo decía anteriormente, tiene que estar vinculado con la educación de valores. La educación de valores como el respeto, la tolerancia, la justicia, la solidaridad, la igualdad, la inclusión, entre otros tantos, esto permitirá que el individuo pues, se desarrolle de manera más integral y también pueda contribuir de manera pertinente a su entorno social. Que pudieran implementarse también pues, los talleres de comunicación y emociones. Bueno, hay alumnos que sí necesitan esta atención. En educación media superior y superior por lo menos está el servicio de tutoría, por ejemplo. Esto puede ser una cuestión que puede ayudar a resolver este tipo de conflictos, la cuestión de precisamente de los conflictos como tal. Y también otra acción para promover la paz pues tiene que ver con los proyectos comunitarios, que el estudiante se sienta parte, porque realmente es parte importante del entorno social, de ese entramado social donde él va a desempeñar un rol y tiene que ser su participación de manera efectiva y de manera asertiva y pertinente. Y bueno, para terminar esta presentación, pues voy a cerrar con la conclusión. Y nos encontramos que la promoción de la paz y la solución de conflictos son esenciales para una sociedad más justa, esto es indudable, ¿no? Y equilibrada sobre todo. No se trata de eliminar los conflictos, porque estos siempre van a existir, sino de aprender a gestionarlos de manera pacífica, de manera tranquila, de manera respetuosa, transformándolos en oportunidades de crecimiento. Es algo tal vez que suene utópico, pero si no se atiende desde la institución escolar o de las instituciones escolares, pero sobre todo desde la familia, desde el seno familiar, pues entonces esto no va a tener un resultado positivo. Todos estamos involucrados
en esta parte tan primordial que tiene que ver con la promoción de la paz y la resolución de conflictos. Tenemos tantos problemas hoy en día que si no los atendemos en cuanto a la formación integral del individuo, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, pues entonces ¿dónde vamos a llegar? En ese sentido rescato nuevamente la participación de la familia y de la escuela como instituciones sociales para la promoción de valores que nos permitan llegar precisamente a la promoción de la paz y la resolución de conflictos. Bueno, pues de esta manera termino mi presentación. Espero que pues, sea parte para colaborar en esta cuestión tan importante que tiene que ver con el conflicto. Gracias.